Efectos adversos. Esto es muy importante, lo vamos a ver de manera general de todos los grupos, cosa que cuando volvamos a ver grupo por separado, vas a ver que esto va a ser muy sencillo recordar. ¿Sí? Muy bien, efectos adversos antiagregante. Esto nos faltaba, que era la última A de los AINES. Bien, tiene un efecto antiagregante porque, si tú te das cuenta, producimos producción o tenemos fenómenos protrombóticos gracias a los tromboxanos, pero también tenemos antitrombóticos por las prostaciclinas. Entonces, si tú le das a un paciente un AINE que bloquea la COX-1, vas a terminar bloqueando los tromboxanos, ¿ok? Bueno, y van a terminar preponderando, aumentando su función las prostaciclinas. Ahora tú dirás, pero están en la misma vía. ¿Por qué razón se bloquearía solamente los tromboxanos? Porque justamente los tromboxanos primero están en un orden de sensibilidad, son más sensibles a la aspirina, por ejemplo, y por lo tanto se pueden bloquear a menores dosis. En cambio, para bloquear las prostaciclinas necesitas mayores dosis. Segundo, y en la cadena de producción de prostanoides está la tromboxano sintetasa, que es la más importante para producir esto, es más sensible a los AINES, ¿ok? Entonces, si bloqueas, obviamente, a los proagregantes, a los protrombóticos, entonces este paciente ya no va a agregar, ya no va a coagular, por lo tanto el efecto adverso, ¿cuál va a ser? Hemorragias, ¿ok? Bueno, ahora vamos a los efectos gastrointestinales. Mucha atención porque las hemorragias también se van a poder repetir acá y los vamos a estudiar. ¿Por qué? Fíjate, tenemos por un lado el tejido intersticial y por el otro lado el epitelio y el luz del estómago. Bien, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos una enzima, la COX-1, que es constitutiva gástrica. ¿Qué es lo que hace esta? Lo que hace es producir, por un lado, prostaglandinas, mayor flujo sanguíneo renal, más moco, esta cosa de azul que ven acá, que protege la mucosa, más bicarbonato y mayor proliferación celular. Bien, va a proteger la mucosa gástrica, ¿ok? Pero ¿qué dijimos? Que si tú bloqueas la COX-1, todo esto se va a ya sabes dónde, ¿no ve? Entonces, como se va a eliminar, van a perder estas funciones, este paciente va a quedar muy sensible para que una gastritis, una úlcera, una dispepsia o una infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Y a la larga esto se va a convertir, por ejemplo, en una hemorragia digestiva alta crónica, ¿ok? ¿Y por qué razón además es más propenso a las hemorragias? Porque ya dijimos que este paciente no va a coagular porque le estás quitando la propiedad de agregación plaquetaria. Entonces, el paciente tendrá un efecto de dispepsia, etc. Y esto puede ser tanto por el efecto de la llegada del AINE acá, la tabletita llega acá y empieza a degradar, a destruir el moco y la mucosa gástrica, pero si le das por vía intravenosa o intramuscular va a suceder lo mismo, porque va a llegar acá y va a terminar disminuyendo este efecto de las prostaglandinas y del moco gástrico. Entonces, al final vas a tener igual los mismos efectos, obviamente que en menor intensidad si le das por vía parenteral, ¿bien? Y por eso es mejor siempre asociarlos con un protector gástrico como omeprazol o ranitidina, ¿bien? Ok, en el orden de importancia, ¿cuál es el más gastrolesivo? Ketorolaco y ketoprofeno. Si tu paciente tiene antecedentes gastrointestinales, ya tienes que pensar que estos no vas a poder utilizar. ¿Cuál vas a poder utilizar? Ibuprofeno, diclofenaco y paracetamol. Bien, sobre todo paracetamol, de primera línea. ¿Ok? Bueno, a nivel renal vamos a ver alteraciones en el flujo sanguíneo. Y aquí en el nivel renal vamos a encontrar que tenemos ya la COX-2, pero ya esta es fisiológica constitutiva. Habíamos dicho que justamente en algunos tejidos son constitutivos. El riñón es uno de ellos. ¿Qué sucede acá? Producen prostaglandinas. Y las prostaglandinas van a mantener la perfusión de la arteriola aferente. Cuando tú le das un AINE, haces que se quite la producción de prostaglandinas, no hay vasodilatación, y como no hay vasodilatación, el cuerpo reconoce como si estuviese entrando en una falla renal, y si entra en una falla renal con disminución del filtrado glomerular, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener líquidos y para tratar de compensar esta aparente pérdida renal, y por lo tanto hace esto, angiotensina 2 y contracción de la eferente para intentar mejorar el flujo, la tasa de filtrado glomerular, y de manera indirecta aumentar las prostaglandinas y que esto nuevamente se regule. Eso sería si es que realmente sucediera un caso de hipotensión o disminución del volumen circulante efectivo. Pero aquí lo que sucede es lo siguiente. Hemos bloqueado con AINES esta producción y también existe esto. Fíjate, tenemos hipoperfusión de la aferente, hipoperfusión de la eferente, y por lo tanto se va a convertir en una nefropatía por AINES de manera crónica, produciendo una necrosis papilar y nefritis intersticial. ¿Cuál es el más nefrolesivo? La indometacina. ¿Cuál el que debería dar de primera elección en algún paciente renal? Paracetamol o dipirona. ¿Ok? Bueno, vámonos entonces a los siguientes efectos. Obviamente la angiotensina 2, aparte de tener un efecto vasoconstrictor, va a liberar aldosterona, que me va a retener más líquidos, ¿sí? Y si me retiene líquidos, obviamente vamos a empezar a hablar de los efectos cardiovasculares. En los efectos cardiovasculares tenemos nosotros que toda la retención de líquidos va a llegar a la
precarga. Una precarga baja, por ejemplo, que va a ser reconocido más o menos por un riñón sano, se puede confundir ahora que le estás dando AINES como que, estoy reteniendo, necesito mucha aldosterona, retengo más precarga. Y si hay más precarga, obviamente mayor elongación de la fibra y mayor contracción. Por lo tanto, por Frankenstein tendré hipertensión arterial. Por otro lado, más retención de líquidos, este paciente puede hacer edemas, ¿sí? Entonces, todo este proceso del sistema renina, de la aldosterona, va a retener líquidos y va a sobrecargar al paciente y va a producir hipertensión, etcétera. ¿Ok? Entonces es un efecto adverso de este grupo farmacológico. Y obviamente si tú tienes un paciente con hipertensión vas a exacerbar su hipertensión, ¿sí? Pero a dosis siempre que fueran altas, ¿sí? Ok. Luego, a nivel cardiovascular, nosotros hemos visto que acá sí vamos a tener tanto COX-1, ¿sí? Y esta COX-1 produce las prostaglandinas, etcétera, y mantiene el flujo sanguíneo renal. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando tú das un exceso de alguna AINE, vas a producir efecto trombogénico porque vas a disminuir la producción de prostaglandinas vasodilatadoras a nivel cardíaco. Eso se va a convertir en apoplejías, infartos y una contraindicación, sobre todo cuando la paciente está embarazada, es darle AINES porque le puedes producir un cierre del ducto arterioso del feto. ¿Okay? A nivel renal tenemos alteraciones hepáticas, ya que los AINES se pueden metabolizar por dos vías, conjugación y la CYP3A4. Y cuando sobre todo el paracetamol, cuando aumenta la conjugación, pues obviamente se satura esto, puedes producir una hepatitis crónica o aguda. Bien, otro efecto adverso que vamos a ver mucho, y ahí vienen las interacciones, la génesis de las interacciones de los AINES, es lo siguiente. Tenemos acá esto que parecen pipocas o palomitas de maíz, o ¿cómo le dicen en tu país? En Argentina le dicen pochoclos. Bueno, esas palomitas de maíz, que son proteínas plasmáticas, ¿sí? Están unidas a fármacos o a hormonas. Recuérdate que las proteínas plasmáticas sirven de reservorio, de transporte de muchas sustancias. Entonces, eso es lo normal, lo fisiológico. Pero, ¿qué pasa cuando este paciente recibe un AINE? Cuando recibe un AINE, los AINES pelean con estas otras, con estos otros fármacos y los desplazan, porque los AINES tienen una unión a proteínas hasta el 90-99%. Entonces, son muy buenas para unirse a proteínas, van a estar en el cuerpo bastante tiempo. ¿Y qué pasa? Los otros se liberan porque dicen, bueno, ya aquí no me quieren, me voy. Entonces, anticoagulantes fuera, mayor efecto anticoagulante. Metotrexato fuera, mayor efecto del metotrexate, ¿sí? Antidiabéticos, mayor efecto de antidiabéticos. ¿Se dan cuenta? Solo por luchar con la unión a proteínas. Bien, entonces potencia actividad de otros fármacos. Finalmente, en el sistema nervioso central, vamos a ver que ahí sí o sí tenemos COX-1 y COX-2. Pregunta de examen: ¿dónde está la COX-2 fisiológica? Riñón y cerebro, ¿ok? Bueno, entonces, acá vamos a ver alteraciones de la respiración porque justamente cuando tú tienes un exceso de ácidos, AINES ácidos, vas a modificar el estado ácido-base y vas a producir alteraciones de la respiración. Fuera de eso, también los analgésicos pueden terminar produciendo cefalea, ¿no? Vértigos y confusión. Por fin ha llegado el momento de que hablemos del paracetamol, ¿ok? Y este que pertenece a este grupo es el fármaco más inocuo, es el que menos efectos adversos produce, el que cuando interactúa con otros fármacos, el que menos efectos va a producir de los otros fármacos, ¿ok? Entonces, muy bueno, ¿sí? Muy bueno. Sí, es la primera elección casi en todas las indicaciones. Y el metamizol, la dipirona, que es como el paracetamol, pero más potente en todas sus funciones, ¿sí? Pese a eso, va a tener algunas indicaciones puntuales. Y bien, siempre nosotros vamos a ver esto todo el tiempo. Pero ¿saben qué? Hay uno que es el mejor de todos, ¿ok? Perdón, doctor, pero es que me encuentro... ¡No me diga más! ¡Paracetamol! Aprendiendo farmacología con el doctor Cremades. Yo voy a recetar paracetamol y mucha agua. Oye, que me duele la barriga. Paracetamol y mucha agua. ¿Es una indicación? Paracetamol y mucha agua. ¿Es otra Me indicación? duelen los riñones. Los riñones, esto es diferente. Mucha agua y paracetamol. Esa Hola, Cari, no. ¿qué haces? Es que estoy sola en casa y estoy súper caliente. ¿Estás caliente? Pues tómate un paracetamol que te lo voy a recetar 3 al día, 1 cada 8 horas. Me duele el corazón. ¿El corazón? No se preocupe. Voy a buscar un medicamento. Aquí está. Tiene que tomarse déjalo. Un paracetamol. He hecho 4 años de carrera en Harvard, 8 Escuchen esto. másters en Oxford y además tengo el MIR, el MIR. MIR, el CIRI, el El CR7. A ver, no CR7. solo una pregunta. ¿Puedes leer esto? Muy bien. No. paracetamol. Bienvenida. Muy bien. No me digas más, sé perfectamente lo que te pasa. ¿Eres alérgico a algún medicamento? Sí, al paracetamol. No.
Su cara. Entonces, ¿qué me tomo? Ibuprofeno y mucha agua. Muy bien, doctor Cremades. Y como dijo el doctor Cremades, hay muchas cosas acá que son reales. Y vamos a hablar un poco de la farmacocinética. En la farmacocinética, el paracetamol puedo darle siempre en vía oral, casi en todos los lugares, en jarabito o en pastillita. Y bueno, sí hay vía parenteral, sobre todo para el postoperatorio en niños, ¿ok? Tú lo puedes dar cada 4, 6 a 8 horas. Y la dipirona sí la vas a encontrar también vía oral y para parenteral y cada 6 a 8 horas. Bien, ¿para qué lo voy a dar yo esto a estos pacientes? Para el dolor leve, ¿sí? Es la indicación más importante. Muchos pacientes vienen y parece que se quejan de que el médico les dio paracetamol, como si ese médico solamente conociera esa medicación y no conociera otra más. Y obviamente porque el paracetamol evidentemente es de primera elección para este tipo de dolor. ¿Ok? Sea odontalgias o cualquier otro tipo de dolor leve. Si no le puedes dar un citotóxico para tratarle algún dolor leve. ¿Ok? Bueno, en la distribución estos llegan muy bien, se unen a proteínas en un 50%, ¿sí? Llegan muy bien a todos los tejidos, pero llegan muy mal, o sea, no muy mal, llegan muy poco a tejido inflamatorio. Por eso su actividad antiinflamatoria es muy reducida. Se metabolizan en hígado y vas a entender de que por estas razones tenemos los efectos adversos y se eliminan por vía renal. ¿Ok? Bueno, una indicación muy importante para ambos es la primera elección para el tratar la fiebre en niños, en adultos también, y también en lo mismo la dipirona. Pero siempre y cuando el paciente no responda al paracetamol, la dipirona se convierte en la primera elección a fiebres refractarias. Bien, obviamente dolores leves de la artrosis, del dolor postoperatorio, la dipirona, el paracetamol casi no se utiliza en adultos, en niños sí. Para el dolor postoperatorio, migraña, la dipirona sí ha respondido muy bien. Dolor oncológico, sí la dipirona ha respondido bastante bien a dolores oncológicos y es mejor comenzarle con estas sustancias que no son muy nefrotóxicas ni gastrolesivas, ¿ok? Y el dolor tipo cólico, obviamente, primera elección dipirona, incluso hay fórmulas donde dan dipirona más iosina, butilbromuro, para calmar todos los tipos cólicos, porque aparte el mismo metamizol tiene efectos antiespasmódicos, ¿okay? y el espasmo se convierte en dolor. Bien, son por lo general muy bien tolerados ambos, excepto en Estados Unidos, donde el metamizol realmente no es tolerado para nada, ¿sí? Ahí es más, no se da en los Estados Unidos. ¿Sí? Si hay algún gringo viendo este video, pues bueno, díganos por qué. No, mentira, y les cuento en un rato por qué. Bien, los efectos adversos son intoxicación. O sea, cuando el paciente decide quitarse la vida con paracetamol porque este es de venta libre, entonces puede agarrar, por ejemplo, una dosis de 15 gramos y va a empezar a dañar el hígado y va a empezar a producir falla hepática. Y en niños que se tomen más de 150 miligramos kilogramo peso van a terminar dañando el hígado. ¿Por qué razón? Porque estos ingresan acá a esta vía de conjugación y CYP3A4. La conjugación, gracias al ácido glucurónico, sulfúrico y acetilcisteína, van a terminar en metabolitos que se van a eliminar por el riñón. Y hay una pequeña parte del paracetamol que va a entrar a la CYP3A4. Bien, cuando hay intoxicación, la conjugación se llena, se satura, por lo tanto ya no se conjuga más. ¿Dónde se va a ir a esta pequeña vía que no se utilizaba mucho, la CYP3A4, la cual va a aumentar, ¿sí? Ok, y va a empezar a producir NAFQI, N-acetil-P-benzoquininamida, un nombre súper raro. Bien, va a entrar ahora a la vía del glutatión, igual hepático, y el glutatión va a terminar eliminando este metabolito tóxico, porque este es el metabolito tóxico que del paracetamol. Entonces, si este paciente tiene una intoxicación, el glutatión también se va a saturar. ¿Qué es lo que va a quedar libre? NAP-QI. Entonces, este metabolito va a empezar a lesionar las proteínas hepáticas y por lo tanto va a producir necrosis hepática. Y lo que yo puedo hacer en estos casos es, si el paciente se ha tomado recién el paracetamol, darle carbón activado dentro de las 4 horas, en realidad dentro de las primeras 30 minutos, 1 hora máximo, si no, no sirve el carbón activado. Entonces, ¿qué debo hacer? Aparte, comenzarle acetilcisteína, porque la acetilcisteína va a aumentar la conjugación, va a disminuir el metabolito, va a aumentar el glutatión y por lo tanto va a poder el paciente empezar a eliminar este metabolito tóxico. Bien. Y en los Estados Unidos no se utiliza dipirona porque está asociado a granulocitosis y anemia plástica, pero en Latinoamérica sí, en todos los lugares. O sea, somos duros de roer, ¿ok? Bueno, contraindicaciones, obviamente, si un paciente tiene hipersensibilidad no le voy a dar, ¿sí? Muy bien, y en pacientes con hepatopatía. Y en asma severa, en asma grave, en asma leve sí le puedes dar. En realidad va a ser el mejor fármaco de primera elección para tratar pacientes asmáticos porque no va a producir efectos adversos en asmáticos. Bien, y el paracetamol obviamente vas a encontrar en cualquier antigripal. Acá
por ejemplo, hay Cura Plus, hay Refrianex, hay, no sé, Letondal, muchas cosas. Y el paracetamol está metido porque interacciona muy bien con sedantes, antihistamínicos, descongestionantes. Es muy bueno. Y esas fórmulas tienen. Entonces, sí. Pero pese a eso, recuerda que la gripe va a pasar sí o no medicado en 7 días. ¿Ok? Bueno, las interacciones que sí son tóxicas, obviamente con alcohol. Y el paciente, seguro, alguno te va a preguntar, ¿y doctor, puede tomar alcohol? Obviamente que no. ¿Por qué? El alcohol se metaboliza por el CYP3A4 también. Entonces, si le das paracetamol y alcohol, esto va a empeorar su función. ¿Ok? Y por eso, si es que alguna vez alguien se va a una farra, a una chupa, a una peda, entonces trate de no tomar paracetamol porque después va a terminar aumentando los efectos metabólicos no deseados. Bien. Clorpromicina y anticoagulantes que sí hay que tener un poco de cuidado, pero no tanto. Este es el que produce menos efectos adversos. Vamos a aquellos que son ácidos y ahora sí AINES verdaderos. El ácido acetil salicílico, este es un AINE y te produce otros efectos. Muy bien. Para recordarte las indicaciones, aquí tienes que acordarte, ese cumple las 3 A's y es cardioprotector. No damos para otra cosa más, es más, no nos vamos a complicar sabiendo otras cosas más, porque esa es la única indicación y para eso es útil, ¿sí? Si te preguntan esas otras cosas, bueno, entonces definitivamente es algo que no vamos a utilizar más, ¿bien? Ok, fíjate, tenemos la COX que me produce, gracias a la fosfolipasa 2, tromboxano A2. ¿Qué hace el tromboxano A2? Tenemos acá en las plaquetas que estimulan la liberación de la glucoproteína 2B3A. Entonces, al estimular esta glucoproteína, es como un imán que trae más plaquetas, por lo tanto forman el trombo blanco. ¿Ok? Es el mecanismo de acción. Bien, siempre y cuando yo le dé a dosis bajas. Por lo tanto, tengo mayor tromboxano, mayor vasoconstricción, mayor agregación plaquetaria y obviamente voy a bloquear todas esas funciones, ¿sí? Si le doy ácido acetil salicílico, ¿ok? Menor vasoconstricción, menor agregación plaquetaria, menor proliferación celular, lisa y listo. Bien, vamos a la farmacocinética. ¿Qué sucede acá con la aspirina? Se absorbe muy bien, ¿sí? Y además puedes darle por vía oral, por vía parenteral, muy poco usado, ¿sí? Bueno, para la protección cardiológica le voy a dar cada 24 horas, ¿sí? Y 100 miligramos por día, ¿sí? Está dentro del rango de 100 a 300 miligramos por día la dosis cardioprotectora y es para evitar que sobre todo en pacientes cardiópatas, esta placa ateromatosa que en un momento pueda romperse y si se rompe, hemos dicho que se activa la coagulación, puede empezar a formar un trombo y cierra la coronaria y por lo tanto mata al paciente con un infarto, con lo que sea. Entonces, ¿qué hace? Le bloqueas acá y evitas que se forme ese trombo antiagregante, ¿sí? Muy bien. Esta será una indicación del ácido acetil salicílico si le duele la cabeza, por ejemplo. No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque hemos dicho es más cardioprotectora. A menos que realmente no tengas otro fármaco para tratar la cefalea, sí puedes tratarlo, pero ¿a qué dosis? Tienes que darle dosis muy altas. Bien, llega muy bien a todos los tejidos, sobre todo inflamados, y desde aquí en adelante todos llegan bien a tejido inflamado, desde todas las diapositivas que vamos a ver. Se metaboliza en hígado y se va a eliminar por vía renal. Bien, dolores igualmente leves, pero mira, 1 gramo al día es mucho y le vas a producir daño renal a este paciente, daño gástrico, entonces mejor no. Sí puedes tratar esto, la artrosis, el dolor, sí puedes tratar el lupus, la artritis reumatoide, sí, pero no es de primera elección. Hay mejores grupos, hemos visto ya el paracetamol, que es mejor, el mejor antipirético es el paracetamol, entonces, ¿para qué darle a un paciente que le puedes tratar otras cosas? ¿Sí? Muy bien, esto sí es una indicación que sí la vas a encontrar, la colitis ulcerosa o la enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal, y le voy a dar mesalazina y sulfapiridina, que es un preparado especial de ácido acetil salicílico y además recuerda que es un antibiótico, si tú te acuerdas, hemos visto esto en sulfonamidas, ese grupo. Llega acá y disminuye la función, disminuye la inflamación local de estos tejidos, ¿ok? Bueno, efectos adversos, obviamente todos estos. Mucha atención acá porque vamos a hablar de síndromes, ¿sí? Dentro de los efectos adversos. El síndrome de Reye, ¿sí? Que tú le das, por ejemplo, para tratar la fiebre en un niño que tiene una infección viral, una virosis, sobre todo de la varicela, entonces llegas y hay una interacción, ¿sí? una respuesta idiosincrática del niño y el hígado empieza a fallar y eso produce el síndrome de Reye. Es una encefalopatía, encefalopatía hepática. Por falla hepática falla el encéfalo, ¿ok? Y este paciente va a empezar a tener los efectos de este síndrome. Muy preguntado, ¿sí? Entonces, ya sabe la primera contraindicación sin tener que ver alguna otra cosa más. No lo voy a dar en niños que tienen varicela o niños que tienen fiebre. No lo voy a dar nunca a ácido acetil salicílico, ¿sí? Por eso mejor darlo siempre paracetamol. Bien, y la otra, ¿qué es? La intoxicación
alteración por ácido acetilsalicílico. Y esto generalmente sucede en niños, sobre todo aquellos que tienen acceso a las pastillas de sus padres, porque los padres pueden tener una cardioprotección para un infarto agudo, etcétera. Entonces, estos niños pueden agarrar sus medicamentos y empezar a consumírselos. ¿Qué va a pasar acá? Se altera, hay excitabilidad y luego hay depresión. El paciente huele a aspirina, él puede presentar convulsiones y esto es pregunta de examen. Va a tener el paciente en las alteraciones metabólicas, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y finalmente cuando haya paro respiratorio, acidosis respiratoria. Es todo ese proceso. Y dentro de eso están los efectos adversos, porque si tú te sabes la intoxicación, obviamente te sabes los efectos adversos. A nivel respiratorio, alcalosis respiratoria, porque este va a estimular el núcleo respiratorio. Renal, acidosis metabólica. Cardiovasculares, va a retener sodio, porque hemos dicho que todos retienen sodio, ¿sí? Por activación de la aldosterona, ¿sí? Entonces tenemos en el tubo digestivo, obviamente la gastritis, lo que ya hemos visto, hepatopatía, y en la sangre produce hemorragias por su poder antitrombótico. ¿Ok? Contraindicaciones, no en infecciones virales, ya vimos, en pacientes que tienen hemofilia, en pacientes que tienen hipotrombonemia, ¿sí? Y en el embarazo no le voy a dar porque me va a cerrar el ducto arterioso del niño, del feto, ¿sí? Entonces, interacciones con anticoagulantes sí le puedo dar siempre y cuando esté muy bien equilibrado. Pero no le voy a dar con otros AINES porque los otros AINES le quitan el efecto a la aspirina. Si tú le das esto a un paciente que está recibiendo una protección cardiológica y le das ibuprofeno, por ejemplo, le quitas el efecto a la aspirina. Entonces, si le quitas el efecto antiagregante a la aspirina, ¿qué va a hacer? Protrombótico, porque el ibuprofeno va a eliminar a las prostaglandinas y por lo tanto va a ser protrombótico. Mucho cuidado con pacientes con warfarina, aquellos que reciben sulfonilurias y el metotrexato que aumenta su toxicidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a ver otros grupos ácidos y con ibuprofeno no hay resaca, eso es mentira, el ibuprofeno, bueno, igual se utilizan muchas fórmulas para tratar la resaca, no mentira, el ibuprofeno no, utilizan el paracetamol, la cafeína y el ácido acetilsalicílico, bien, muy bien, este es un